¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a el canal del Teacher, donde las clases de inglés se hacen más prácticas y más sencillas. El día de hoy tenemos con ustedes el pasado del verbo to be. En videos anteriores ya hemos visto lo que era el presente del verbo to be, que nos dimos cuenta que era muy sencillo, y el día de hoy vamos a trabajar lo que es el pasado del verbo to be. Es absolutamente sencillo porque recordemos que hemos dicho que el to be es un verbo, y como es un verbo, pues tiene su forma en presente y tiene su forma en pasado. Supremamente sencillo. En presente tiene 3 formas, en pasado solamente tiene 2 formas. ¿Cómo es? La forma was es el pasado de el presente is y am, y la forma were es el pasado del presente are. Es decir, cuando en presente utilizábamos is o am, en pasado vamos a utilizar was. Y cuando en presente utilizábamos are, en pasado vamos a utilizar were. Los significados también cambian, obviamente, de presente a pasado la forma cambia. Entonces, si en presente dijimos que era es o está, pues en pasado significará era o estaba. Si en presente decimos que am significa soy o estoy, pues en pasado era o estaba, fui o estuve, ¿cierto? Esos significados tenemos que aprenderlos y se los voy a poner aquí a ustedes para que ustedes los copien en sus cuadernos y se los aprendan muy bien. Es necesario que nos aprendamos los significados del verbo to be, tanto en presente como en pasado, muchachos, porque si no nos aprendemos esos significados, créanme que no vamos a poder avanzar en los cursos, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que les puedo decir es, cuando en presente usamos uno de estos dos, en pasado usamos este. Cuando en presente usamos este, en pasado usamos este, ¿ok? Es decir, recuerden que hablábamos de los pronombres personales, ¿cierto? Decíamos que he, she, it trabajan con is, o sea que he, she, it en pasado trabajarán con was. Am trabajaba con I, o sea que was en pasado trabajará con I, ¿cierto? Are trabajaba con you, con they y con we, o sea que were también trabajará con you, con they y con we en el tiempo pasado, ¿ok? Los significados supremamente importante aprendérselos, muchachos. Préstenle mucha atención a este cuadro de la información que les estoy mostrando aquí para que ustedes se aprendan los significados y además de eso las formas o los pronombres con los cuales trabaja el verbo to be en pasado. Bien, esto es el pasado del verbo to be y dentro de la oración se ubica exactamente como se ubicaban is, am o are en tiempo presente. Ya les voy a mostrar unos ejemplos. Bien, aquí estamos viendo entonces estas oraciones que están utilizando la forma presente del verbo to be. Aquí está la forma presente, está is y está am, ¿verdad? Decíamos que para convertirla a pasado con verbo to be, pues sencillamente tenemos que darnos cuenta que el pasado de am e is es was. Sencillamente vamos a cambiar la palabra y ya la oración nos queda convertida a pasado. ¿Cómo? Pues aquí tenemos is. Según lo que decimos, ¿cuál es el pasado de is? Was, ¿cierto? Aquí dice María is a teacher. María es una profesora. Si cambiamos el is por el was, ya la oración queda en pasado y entonces va a decir María era una profesora. Ya hablamos del pasado, ¿cierto que sí? Aquí, she is at the school. Ella está en la escuela. ¿Cuál es el pasado de is? Es was, allá lo tenemos. Entonces aquí cuando ponemos was, ya no va a decir ella está en la escuela, sino que va a decir ella estaba en la escuela. ¿Se dan cuenta lo sencillo? I am a doctor. Yo soy un doctor. ¿Sí? Yo soy un doctor. Para que nos quede en pasado la oración, cambiamos el am por su pasado que es was, igual que el de is. Was. I was a doctor. Y aquí ya no dice yo soy un doctor, sino yo era un doctor. Bien, sigamos. Pedro is my dentist. Pedro es mi dentista. Y para que nos quede en pasado la oración, ¿qué hacemos? Muy bien, cambiamos el is a was porque was es el pasado de is.
Y aquí ya no dice Pedro es mi dentista, sino que dice Pedro era o Pedro fue mi dentista. Bien. He is my student. Él es mi estudiante. Entonces, ¿cuál es el pasado de is? Was. ¿Cierto que sí? Entonces aquí queda la oración. He was my student. Él era mi estudiante. Recordemos que was significa era, estaba, fue o estuvo. Bien, para que tengamos en claro eso. Listo, muchachos. Eso es con was. Ahora vamos a ver los ejemplos con are y were. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver ejemplos con are y el pasado de are, que es were, que siguen siendo el pasado. Was y were son el pasado del verbo to be, que nos quede muy claro eso. Bien, entonces decíamos que anteriormente decíamos donde iba am o is en presente poníamos was en pasado. Ahora donde va are en presente vamos a poner were en pasado y la oración queda completamente convertida a pasado. Entonces decimos así: you and I, tú y yo, are friends, somos amigos. Tú y yo somos amigos. Aquí está are, que es el presente del verbo to be. Ahora la vamos a convertir en pasado. ¿Y cuál es el pasado de are? Muy bien, ustedes lo saben, que es were. Entonces aquí ponemos were. Y aquí ya no dice tú y yo somos amigos. Dice you and I were friends. Tú y yo éramos amigos o fuimos amigos. ¿Ok? Pedro y María are married. Pedro y María están casados, eso es el presente. Y para convertirla a pasado, vamos y ponemos la forma de pasado y queda were married y dice Pedro y María were married. Pedro y María estaban casados. ¿Ok? We are at the cinema. Nosotros estamos presente en el cine. Para que quede en pasado, cambiamos a are por were. Y entonces queda we were at the cinema. Nosotros estábamos en el cine. ¿Ok? They are cleaning the house. Ellos están limpiando la casa. Para que quede en pasado cambiamos are por were. Y aquí ya no va a decir ellos están limpiando, sino ellos estaban limpiando la casa. They were cleaning the house. ¿Listo, muchachos? Ahí teníamos las oraciones positivas del verbo to be en pasado. Recuerden que el pasado del verbo to be es was y es were. ¿Ok? Y aquí lo tenemos. Cuando en presente usábamos am o is, en pasado usamos was. Cuando en presente usamos are, en pasado usamos were. Ok, muchachos, espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse al canal del Teacher, donde las explicaciones se hacen más sencillas y más prácticas. Hasta pronto.